Hay un cansancio que no se quita con dormir más horas. Un peso en el pecho que no desaparece aunque el calendario diga que no tienes tantas responsabilidades. Es un nudo en el alma que no entiendes del todo, pero que está ahí, silencioso, constante, robándote la alegría de momentos que antes te hacían sonreír. Tal vez has pensado, es solo estrés. Estoy pasando por mucho. Pero en lo profundo de ti, hay algo que susurra, esto es más que eso. Esto es otra cosa. Y no es tu imaginación. Hay batallas que no se libran con descanso físico ni con vacaciones, batallas que ocurren en un terreno que no puedes ver con tus ojos, pero que sientes con todo tu ser. La Biblia lo dice con claridad, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6, 12. Esto significa que no todo dolor, confusión o desánimo proviene de causas visibles. Hay momentos en que la tristeza que te oprime no es simplemente fruto de una situación, sino el efecto de un ataque dirigido para apagarte espiritualmente. Imagínalo así, es como si un enemigo invisible hubiera colocado pequeñas piedras en tus zapatos. No son lo suficientemente grandes para detenerte de inmediato, pero con cada paso te lastiman un poco más. Llega un punto en el que caminar se vuelve insoportable, y ni siquiera recuerdas en qué momento empezó el dolor. Así son muchos ataques espirituales, imperceptibles al inicio, pero devastadores con el tiempo. Quizá has notado que tu paciencia se agota con más rapidez, que la oración se siente pesada, que la Biblia parece no hablarte como antes, o que pierdes el interés por las cosas que antes fortalecían tu fe. No son simples cambios de ánimo, pueden ser indicios de que hay una guerra alrededor de ti y en ti. Una guerra silenciosa, pero letal. Y quiero que entiendas algo, sentirte así no significa que eres débil. De hecho, muchas veces los ataques espirituales son más intensos contra aquellos que tienen un llamado, un propósito o una influencia que amenaza al reino de las tinieblas. No es casualidad que las temporadas más oscuras de tu vida coincidan con momentos en que estabas a punto de avanzar o tomar una decisión que marcaría tu destino. La estrategia del enemigo rara vez es frontal. Es lenta, calculada, y busca desgastarte, confundirte, aislarte. Te susurra mentiras disfrazadas de lógica, ¿para qué seguir? Nadie te entiende. No vale la pena orar. Dios no te escucha. Y si no estás alerta, esas mentiras comienzan a tomar forma de verdad en tu mente. Es aquí donde debemos detenernos y observar con ojos espirituales. No para vivir con miedo, sino para despertar a la realidad de que no todo lo que sentimos o pensamos nace en nosotros. Hay influencias, presiones y ataques que vienen de fuera, diseñados para minar tu fe y desconectarte de la fuente de vida. Tal vez no es solo estrés. Tal vez es guerra espiritual. Y si lo es, necesitas reconocerlo para poder enfrentarlo con las armas correctas. No puedes ganar una batalla que no sabes que estás peleando. Vivimos en una época donde lo invisible influye más de lo que pensamos. Las distracciones abundan, la información nos bombardea sin descanso, y las agendas espirituales oscuras se disfrazan de normalidad cultural. Lo que antes se veía como un ataque claro ahora se esconde en hábitos, en pensamientos aceptados por la mayoría, en entretenimiento aparentemente inofensivo, en conversaciones que siembran duda en lugar de fe. Jesús advirtió, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10, 10. Esa misión no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es la sutileza de sus métodos. Hoy, el ataque no siempre llega como un grito amenazante, a veces llega como un susurro cómodo que te aleja poco a poco de tu propósito. Llega en la forma de un cansancio constante que te impide orar, o de un miedo inexplicable que te paraliza justo cuando ibas a dar un paso de fe. Por eso este mensaje importa ahora más que nunca. Porque la generación actual está expuesta a un tipo de ataque que mezcla lo espiritual con lo emocional, lo mental y lo social. Es un asedio integral, no solo busca debilitar tu espíritu, sino también tus relaciones, tu salud emocional y tu visión de futuro. No podemos darnos el lujo de vivir inconscientes. La ignorancia espiritual no es neutral, es un terreno abierto para que el enemigo siembre lo que quiera. Oseas 4, 6 lo dice claramente, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Y ese conocimiento no es solo intelectual, es discernimiento. Es aprender a distinguir cuando un pensamiento es tuyo y cuando fue sembrado para dañarte. Este mensaje importa porque tal vez llevas tiempo luchando con algo que crees que es solo un problema personal y no has visto que detrás hay un plan espiritual para agotarte.
Importa porque la victoria en estas batallas no se obtiene por fuerza humana, sino por aprender a pelear con las armas que Dios nos ha dado, la oración, la verdad, la fe, la palabra, la comunión. Importa porque cada día que pasa sin que reconozcas la batalla, pierdes terreno. Y no hablo de terreno físico, sino de paz, de gozo, de propósito. El enemigo no siempre quiere destruirte de un golpe, a veces se conforma con que dejes de avanzar, con que te conformes, con que vivas en modo de supervivencia y no en plenitud. Si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Es una invitación divina para abrir los ojos, para encender de nuevo la luz de la alerta espiritual y para que descubras que no tienes que vivir bajo la opresión de un ataque que ni siquiera sabías que estaba allí. Al final de este mensaje, no solo sabrás identificar las señales de que estás siendo atacado, sino que también aprenderás a reconocer la autoridad que tienes en Cristo para resistir y vencer. Porque sí, la guerra es real, pero también lo es la victoria que ya te ha sido prometida. Quiero que pienses en esto como una caminata que vamos a hacer juntos. No es un sermón que escuchas y olvidas, ni una lista fría de advertencias. Es un viaje que te llevará desde el peso que sientes en tu interior hasta la claridad de entender que lo provoca y cómo caminar en libertad. No voy a hablarte desde un pedestal, ni voy a señalarte con el dedo. No me interesa condenarte, sino caminar a tu lado como alguien que también ha sentido cansancio, confusión y opresión. A lo largo de mi vida he aprendido que en las batallas espirituales no hay espectadores, todos estamos dentro del campo de batalla, lo sepamos o no. Por eso quiero invitarte a quedarte hasta el final, porque lo que vamos a descubrir no es teoría para llenar la mente, sino verdades que pueden salvar tu corazón de un desgaste innecesario. Si hoy estás aquí, es porque de alguna manera el Espíritu Santo ha alineado este momento para que escuches estas palabras. No es coincidencia. Te hablo como un guía, no como un juez. No vengo a contarte lo mal que lo has hecho, sino a recordarte que todavía hay esperanza, todavía hay poder, todavía hay autoridad para levantarte y pelear con armas que ya te pertenecen en Cristo. La guerra espiritual puede ser real, pero más real es el Dios que pelea por ti. Él no te ha dejado solo, aunque lo sientas así en algunas noches largas. Quiero que imagines que estamos en una habitación tranquila, lejos del ruido, y que estas palabras son una conversación íntima entre tú y yo. No hay prisa, no hay presión, solo una invitación sincera a observar tu vida con ojos nuevos. Vamos a mirar juntos esos patrones, esas heridas, esas luchas, y vamos a aprender a reconocer que viene de ti y que has sido plantado para frenarte. Te prometo que, si te quedas hasta el final, saldrás de aquí con más claridad que nunca. Sabrás cuando estás bajo ataque y, más importante aún, cómo resistirlo con la autoridad que Dios te ha dado. Pero para eso, necesito que abras el corazón y te permitas escuchar incluso las verdades que incomodan. Porque muchas veces lo que más necesitamos no es lo que más queremos oír. Este es un viaje de revelación y fortalecimiento. Vamos a abrir las Escrituras, vamos a recordar promesas, vamos a desmantelar mentiras que quizá has creído por años. Y lo haremos paso a paso, sin saltarnos el proceso. Porque el proceso importa tanto como la meta. Así que, antes de continuar, quiero hacerte una pregunta y quiero que no la respondas rápido, sino que la dejes reposar dentro de ti. ¿Estás listo para abrir los ojos espirituales? No te apresures. Respira. Piensa en lo que significa realmente. Abrir los ojos espirituales implica estar dispuesto a ver cosas que no siempre son cómodas. Significa reconocer que quizá has ignorado señales por mucho tiempo. Significa también aceptar que Dios quiere mostrarte caminos nuevos y estrategias para esta temporada de tu vida. Si tu respuesta es sí, aunque sea un sí tembloroso, entonces este es el momento de avanzar. Porque a partir de aquí no caminaremos en la oscuridad, sino a la luz de la verdad que libera, protege y restaura. Este viaje no termina en miedo, sino en confianza. No termina en derrota, sino en victoria. Toma mi mano, figuradamente, y avancemos juntos. Hay mucho que descubrir, y aún más que ganar. Un ataque demoníaco no siempre es un fenómeno dramático como lo muestran algunas películas o relatos sensacionalistas. No es únicamente posesión o manifestaciones evidentes, muchas veces es algo mucho más sutil, progresivo y engañoso. Bíblicamente, un ataque demoníaco es cualquier intento de las fuerzas de maldad para apartarte de la voluntad de Dios, debilitar tu fe, robarte la paz y destruir tu propósito. La Biblia no oculta esta realidad. Jesús mismo habló de un enemigo activo, astuto y persistente. En Mateo 13, 25, dijo,
pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Observa la estrategia, el enemigo no actúa cuando estamos alertas, sino mientras dormimos, cuando bajamos la guardia espiritual, cuando dejamos de vigilar nuestra mente y corazón. Este dormir no siempre es literal. A veces significa descuido espiritual, orar menos, ignorar la palabra, dejar que el corazón se llene de preocupaciones sin llevarlas a Dios. En esos momentos, el enemigo planta semillas, ideas, hábitos, tentaciones, que parecen inofensivas al principio, pero que con el tiempo crecen y ahogan la buena semilla. Un ataque demoníaco puede tomar distintas formas. Una carga de ansiedad que no se alivia con explicaciones lógicas. Un pensamiento repetitivo que te llena de miedo o culpa. Conflictos en relaciones que se intensifican sin razón aparente. Distracciones constantes que te impiden orar, leer la Biblia o congregarte. Lo importante es entender que no todos los problemas son ataques, pero que muchos ataques se disfrazan de problemas comunes. Si no los identificas, corres el riesgo de luchar con armas humanas contra una batalla espiritual. Es como intentar apagar un incendio con las manos, te cansas, te lastimas, pero no logras nada. Dios nos advierte que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Sus ataques no siempre son frontales, muchas veces son indirectos, graduales, buscando primero tu desánimo, luego tu apatía, y finalmente tu desconexión de Dios. Por eso es vital entender que es un ataque demoníaco, no es solo un evento extraño, sino cualquier influencia espiritual que busca apartarte de la verdad, de la paz y del amor que Dios ha depositado en ti. Y aquí hay una buena noticia, reconocer que estás bajo ataque no es motivo de miedo, sino el primer paso para resistir con autoridad. Efesios 6:11 nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No dice que el ataque no vendrá, sino que podemos estar firmes cuando venga. Si el enemigo llegara siempre con gritos, cadenas y amenazas visibles, todos lo reconoceríamos y nos prepararíamos. Pero su arma más efectiva es la sutileza. Opera disfrazado, como un ladrón que no quiere que lo oigas entrar. Cambia de forma, se adapta a tus debilidades, y actúa de manera tan silenciosa que muchas veces no notas su presencia hasta que el daño ya está hecho. Segunda de Corintios 11:14 nos advierte, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que no siempre se presenta como algo malo o repulsivo, muchas veces sus ataques vienen envueltos en lo que parece bueno, inofensivo o incluso beneficioso. Piénsalo, ¿cuántas veces una simple ocupación se convierte en una excusa para dejar de orar? O una pequeña distracción, como revisar el teléfono antes de dormir, termina robándote el tiempo que ibas a pasar meditando en la palabra. O una conversación aparentemente inocente se convierte en terreno fértil para chismes, críticas y resentimiento. La sutileza del enemigo también se ve en cómo introduce mentiras gota a gota. No llega diciéndote, Dios no te ama, porque sabe que lo rechazarías de inmediato. En cambio, siembra pequeñas dudas, ¿será que Dios te está escuchando? ¿Y si no mereces que Él responda? ¿Y si esta oración es pérdida de tiempo? Lentamente, esas preguntas se convierten en convicciones falsas que enfrían tu fe. Ejemplo real, imagina que tienes el hábito de servir en tu comunidad de fe, pero de repente, sin razón clara, empiezas a sentir apatía. Piensas que solo es cansancio, pero en realidad, cada vez que decides no participar, se fortalece una voz interna que dice, ya no eres tan útil. Otros lo pueden hacer mejor. No pasa nada si te apartas un poco. Esa es la sutileza, convencerte de renunciar voluntariamente a aquello que te fortalece y que también bendice a otros. El enemigo sabe que, si te aleja lentamente, no notarás la distancia. Es como el mar que erosiona una roca día tras día, no ves el cambio de un día para otro, pero al cabo de meses o años, la forma ha cambiado por completo. Por eso Pedro advierte en 1 Pedro 5:8, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Observa que dice buscando, significa que está analizando, midiendo, esperando el momento en que bajes la guardia. Reconocer la sutileza del enemigo no es para vivir con paranoia, sino para vivir con discernimiento. No todo lo que parece bueno viene de Dios, y no todo lo que parece pequeño es inofensivo. A veces, la pequeña grieta en la muralla es la puerta por la que entra la destrucción. La buena noticia es que, así como el enemigo es astuto, Dios es infinitamente más sabio, y si permaneces alerta y cerca de Él, ninguna trampa tendrá éxito. El Espíritu Santo es quien revela,
quien incomoda cuando algo no está bien, y quien fortalece tu discernimiento para reconocer las estrategias disfrazadas. Un ataque demoníaco no siempre se manifiesta con señales espectaculares. Muchas veces, sus huellas se notan primero en las pequeñas grietas de la vida diaria. Es como una gotera constante en una casa, al principio parece inofensiva, apenas una molestia. Pero día tras día, la humedad se filtra, debilita la madera, corroe el metal, y cuando menos lo esperas, una parte entera de la estructura está comprometida. Así actúa el enemigo, gota a gota, minando la fuerza de tu espíritu, afectando tu mente, tu corazón y tus relaciones. Las consecuencias visibles pueden variar mucho. Tal vez empiezas a notar que tu paciencia se ha reducido drásticamente, que pequeñas incomodidades te sacan de quicio. O que antes tenías claridad para tomar decisiones, pero ahora todo te parece confuso, como si una neblina cubriera tus pensamientos. Puede que experimentes cansancio físico sin causa aparente, insomnio recurrente o un peso emocional que no desaparece aunque todo parezca ir bien externamente. En lo emocional, los ataques suelen sembrar desesperanza. Es ese sentimiento de para qué intentarlo, que te roba el impulso antes de siquiera dar el primer paso. El enemigo sabe que si logra afectar tu ánimo, influirá en tus decisiones. La Biblia muestra esto repetidamente, cuando el pueblo de Israel se desanimaba, dejaba de avanzar hacia la tierra prometida, no porque Dios no estuviera con ellos, sino porque habían aceptado una mentira sobre su situación. En las decisiones, las consecuencias pueden ser igual de serias. Bajo la influencia de un ataque, puedes tomar caminos que parecen lógicos pero que en realidad te alejan del propósito de Dios. Quizá aceptas un trabajo que te aparta de tu tiempo con Él, o te vinculas con personas que, aunque agradables, minan tu fe poco a poco. A veces, en lugar de enfrentar un problema en oración, reaccionas de manera impulsiva, creando más conflicto del que había al principio. En las relaciones, los ataques espirituales buscan sembrar división. Lo que antes eran conversaciones sanas se convierten en discusiones repetitivas. Un malentendido pequeño se convierte en una herida grande porque no se sana a tiempo. Aquí la estrategia es clara: aislarte. Porque cuando estás aislado, eres más vulnerable. Eclesiastés 4:12 lo dice así: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. El enemigo entiende esto mejor que muchos creyentes, y por eso intenta cortar esos lazos de apoyo. Las consecuencias invisibles, por su parte, son las más peligrosas porque actúan en silencio. Una de ellas es la pérdida de sensibilidad espiritual. Al inicio, tal vez el Espíritu Santo te advierte sobre ciertas actitudes o ambientes, pero con el tiempo, si no prestas atención, esas advertencias se sienten menos claras. Es como cuando entras a una habitación con un olor fuerte, al principio lo notas, pero después de un rato ya no lo percibes, aunque sigue allí. Así ocurre con el pecado tolerado o las influencias dañinas, te acostumbras. Otra consecuencia invisible es el desgaste de la fe. No pierdes la fe de un día para otro, se va debilitando cuando dejas de alimentar tu relación con Dios. Es como un fuego que se apaga lentamente porque no recibe leña. Un día te das cuenta de que ya no oras con pasión, de que ya no crees que Dios intervendrá en tu situación, y eso abre la puerta a más ataques. Y quizá la consecuencia más profunda es la distorsión de tu identidad. Cuando el enemigo logra hacerte olvidar quién eres en Cristo, te convierte en un blanco fácil. Si crees que eres débil, vivirás como débil. Si crees que eres indigno de amor, aceptarás cualquier trato que lo confirme. Si crees que estás solo, actuarás como si lo estuvieras, aunque Dios haya prometido: no te dejaré, ni te desampararé. Hebreos 13:5. Estas consecuencias no aparecen de golpe. Igual que la gotera, su efecto es acumulativo. Un día notas que algo está roto, pero el daño comenzó mucho antes. Por eso es vital desarrollar discernimiento y vigilancia espiritual. Cuando identificas las primeras gotas, puedes detener el daño antes de que la estructura se vea comprometida. La buena noticia es que nada de esto es irreversible. Cristo vino para restaurar lo que el enemigo intentó destruir. Donde hubo división, puede haber reconciliación. Donde hubo confusión, puede haber dirección clara. Donde hubo desgaste, puede haber renovación. Pero el primer paso es reconocer el daño y decidir, con la ayuda de Dios, reparar y fortalecer la casa que es tu vida. Las heridas emocionales son como grietas invisibles en una muralla. Por fuera, la estructura puede parecer fuerte, pero basta que el enemigo conozca esos puntos débiles para saber dónde atacar.
El resentimiento, la culpa y el rechazo son puertas abiertas que, si no se cierran, se convierten en entradas constantes para ataques espirituales. El resentimiento es como cargar una mochila llena de piedras. Cada vez que recuerdas la ofensa, colocas una piedra más. Al principio crees que puedes seguir caminando, pero con el tiempo el peso te agota y te impide avanzar. El enemigo sabe que mientras cargues esas piedras, tu energía se consumirá en el dolor y no en el propósito. Efesios 4, 26-27 lo advierte: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No perdonar no solo daña tu corazón, también le da lugar al enemigo. La culpa, por su parte, es una cadena que te ata al pasado. Incluso después de haber confesado tus pecados y recibido el perdón de Dios, el enemigo intenta recordarte constantemente lo que hiciste, distorsionando la verdad de la gracia. Cuando la culpa domina, la identidad se distorsiona, empiezas a verte como tu error y no como hijo o hija perdonado. Así, cada paso de fe se ve frenado por voces internas que dicen: no eres digno, no eres suficiente. El rechazo es otra herida peligrosa. Cuando te han hecho sentir que no perteneces, que no eres amado o que no eres suficiente, esa herida crea un vacío que buscas llenar de formas equivocadas. El enemigo lo sabe y usará cada recuerdo de soledad o abandono para sembrar más inseguridad. Un corazón que vive en el temor constante de ser rechazado es más fácil de manipular, porque está dispuesto a sacrificar principios con tal de obtener aceptación. La historia de José y sus hermanos es un ejemplo claro de cómo la traición y las heridas emocionales pueden convertirse en una plataforma para la obra de Dios si se entregan a Él. José fue traicionado por aquellos que debían protegerlo. Vendido como esclavo, acusado injustamente, olvidado en prisión, todo parecía diseñado para destruirlo emocionalmente. Sin embargo, José eligió no permitir que el resentimiento definiera su vida. Cuando tuvo la oportunidad de vengarse, dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50, 20. José cerró la puerta al resentimiento, a la culpa y al rechazo al decidir perdonar. No ignoró el dolor, lo entregó a Dios. Ese acto lo libró de un peso que podría haberlo destruido y, en cambio, lo preparó para cumplir su propósito. Si José hubiera permitido que la herida dictara sus decisiones, habría repetido el ciclo de dolor con sus hermanos y habría perdido la oportunidad de salvar vidas. Las heridas emocionales no sanadas son como heridas abiertas, tarde o temprano se infectan si no se tratan. Y en lo espiritual, esa infección se convierte en terreno fértil para ataques constantes. El enemigo buscará recordarte la traición, el abandono y la humillación para que vivas atado a ellos. Pero la sanidad llega cuando decides perdonar, recibir el perdón y aceptar la verdad de Dios sobre ti. Cerrar estas puertas no es olvidar lo que pasó, sino dejar que Dios sane lo que te hicieron y te muestre que tu identidad no depende de cómo otros te trataron, sino de quién eres en Él. Si las heridas emocionales son grietas en la muralla, la ignorancia espiritual es como dejar la puerta principal abierta. La Biblia es clara en Oseas 4, 6, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Aquí, conocimiento no se refiere solo a información, sino a un entendimiento profundo y personal de quién es Dios, qué dice su palabra y cómo opera el enemigo. Cuando no conocemos las Escrituras, vivimos a merced de cualquier idea que suene lógica o atractiva. El enemigo es experto en tomar verdades a medias y torcerlas para engañar. Lo hizo en el Edén con Eva y lo hizo en el desierto con Jesús, citando escritura fuera de contexto, Mateo 4, 6. Si no conoces la verdad completa, corres el riesgo de creer una mentira que suena bíblica. La ignorancia espiritual también se manifiesta en la falta de discernimiento. No todo lo que parece una oportunidad viene de Dios. No toda voz interna es la voz del Espíritu Santo. Sin discernimiento, puedes confundir una trampa con una bendición, un ataque con una simple mala racha o un hábito destructivo con algo inofensivo. El desconocimiento de las promesas de Dios deja el corazón expuesto al miedo. Si no sabes que Dios ha prometido estar contigo en la adversidad, Isaías 41, 10, puedes creer que estás solo. Si no conoces que Él provee, Filipenses 4, 19, puedes caer en ansiedad constante por el futuro. La ignorancia no es solo no saber, sino vivir como si Dios no hubiera hablado. Además, el enemigo se aprovecha de nuestra falta de preparación. Un soldado que no conoce su armadura ni sus armas es un blanco fácil. Efesios 6, 13-17 describe la armadura de Dios, pero ¿cómo usarla si no la conoces? La espada del Espíritu es la palabra, pero si no está en tu corazón,
¿Qué usarás para defenderte cuando llegue la mentira? Imagina una ciudad antigua rodeada por murallas. Si los centinelas no conocen las señales de ataque, no sabrán cuándo ni cómo proteger la ciudad. Así pasa con nuestra vida, si no conocemos las señales del enemigo, viviremos reaccionando tarde, siempre reparando daños en lugar de prevenirlos. La ignorancia espiritual no es una condición permanente, se cura con hambre de Dios. Leer la Biblia no es solo un hábito religioso, es un acto de supervivencia. Orar no es solo cumplir con una disciplina, es abrir un canal constante de comunicación con la fuente de vida y verdad. La comunión con otros creyentes no es solo social, es estratégica, aprendemos, nos corregimos y nos fortalecemos mutuamente. El conocimiento espiritual no infla el ego, fortalece el espíritu. No se trata de acumular datos bíblicos, sino de internalizar la verdad de tal manera que cuando llegue la mentira, la reconozcas al instante. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8, 32. No dijo que la verdad escrita en un libro te hará libre, sino la verdad que conoces y aplicas. Cerrar la puerta de la ignorancia espiritual es decidir ser un discípulo que aprende cada día, que pregunta, que busca, que no se conforma con escuchar lo que otros dicen, sino que va directamente a la fuente. Porque en la guerra espiritual, el conocimiento de Dios no es opcional, es tu escudo, tu mapa y tu luz en medio de la oscuridad. En la vida espiritual, las puertas no siempre se abren con llaves visibles. Muchas veces se abren sin darnos cuenta, poco a poco, a través de decisiones, costumbres y pensamientos que parecen inofensivos, pero que en el mundo invisible funcionan como invitaciones al enemigo. El problema es que hemos aprendido a normalizar lo que Dios llama peligroso. Como dice Isaías 5, 20, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. La normalización del pecado es uno de los mayores triunfos del enemigo, porque hace que bajemos la guardia sin sentir culpa. 1. Conductas que abren puertas. Algunas conductas parecen simples hábitos personales, pero en lo espiritual son como candados rotos en la muralla. Mentiras pequeñas, tal vez para evitar un problema o para no herir a alguien, pero toda mentira, por mínima que parezca, se alinea con el carácter del enemigo, que es padre de mentira, Juan 8, 44. Mentir, aunque sea en detalles, nos entrena a justificar lo torcido. Compromisos morales flexibles, cuando empezamos a decir no es tan grave o todo el mundo lo hace, dejamos que la conciencia se adormezca. Lo que hoy toleras, mañana lo defenderás. Reacciones impulsivas de ira, la ira no controlada no solo hiere a otros, sino que abre espacio al diablo, Efesios 4, 27. Cada estallido alimenta un patrón difícil de romper. Consumo de contenido dañino, películas, series, música o redes que exaltan la violencia, la lujuria, el egoísmo o el sarcasmo destructivo no son entretenimiento inocente, son semillas que moldean el corazón y la mente. 2. Ambientes que abren puertas. No todos los lugares son neutrales espiritualmente. Hay atmósferas cargadas de opresión, y si permanecemos allí voluntariamente, nuestra fe y discernimiento se debilitan. Ambientes de burla a lo sagrado, espacios donde se ridiculiza la fe o se menosprecia la obediencia a Dios erosionan tu reverencia por lo santo. Lugares de constante tentación, sitios donde la presión para pecar es alta, ya sea en lo sexual, en lo financiero o en lo moral, son trampas disfrazadas. Círculos de influencia negativa, las personas con las que pasamos más tiempo moldean nuestras decisiones y valores. Proverbios 13, 20 lo resume, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La Biblia nos llama a ser luz en medio de las tinieblas, pero eso no significa que debamos permanecer en lugares donde la oscuridad consume nuestra luz. Incluso Jesús, después de ministrar en lugares hostiles, se retiraba a orar y recargar fuerza espiritual. 3. Pensamientos que abren puertas. Las batallas más decisivas no siempre son externas, muchas se ganan o se pierden en la mente. Autocompasión constante, repetir mentalmente nadie me entiende, nadie me apoya refuerza una narrativa que el enemigo usa para aislarte. Justificación del pecado, pensar Dios sabe que soy débil como excusa para no cambiar es peligroso, porque convierte la gracia en licencia. Envidia y comparación, mirar lo que otros tienen y sentir que Dios te ha dado menos no solo roba tu gratitud, sino que abre la puerta a amargura y desconfianza hacia Él. Pensamientos obsesivos de temor, el miedo constante atrae inseguridad, desconfianza y decisiones apresuradas fuera de la guía de Dios. Advertencia, el peligro de normalizar.
El mayor riesgo de estas prácticas y hábitos no es el daño inicial, sino el adormecimiento progresivo. El enemigo no siempre busca un gran pecado de inmediato, muchas veces busca un desliz pequeño, repetido tantas veces que deja de parecer malo. Un soldado que deja su casco un momento porque no pasa nada se expone al golpe mortal que no esperaba. Así es con el pecado, cuando bajas la guardia, no decides caer, pero creas el escenario perfecto para que ocurra. Jesús fue claro en Mateo 26, 41, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velar implica observar constantemente, no dar nada por seguro, y orar implica mantener la comunicación viva con el comandante. Cerrar estas puertas no es vivir con miedo, sino vivir con conciencia. Es elegir hábitos, ambientes y pensamientos que fortalecen la muralla, no que la debilitan. Es entender que la santidad no es una imposición pesada, sino un muro de protección construido por amor. En medio de la batalla espiritual, es fácil olvidar que no luchamos solos. El enemigo quiere que creas que estás desprotegido, que estás en un campo abierto sin cobertura. Pero la verdad bíblica es otra, Dios no solo te ve, sino que ha puesto un cerco de protección alrededor de aquellos que confían en Él. El Salmo 91 es uno de los pasajes más poderosos sobre esta promesa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, Salmo 91, 1, 3. Notemos algo clave, la promesa está condicionada a habitar bajo su abrigo, no a visitarlo de vez en cuando. Vivir bajo la sombra del Omnipotente implica una relación constante, no ocasional. Es como una fortaleza, quien vive dentro de sus muros duerme seguro, pero quien se aleja está expuesto. Pablo, en Efesios 6, nos recuerda que nuestra protección no es solo emocional o moral, sino armadura real en el plano espiritual. Cinturón de la verdad, para que la mentira no tenga entrada. Coraza de justicia, que protege el corazón de la culpa y la condenación falsa. Escudo de la fe, que apaga los dardos encendidos del enemigo, esos pensamientos o ataques que buscan debilitarnos. Casco de salvación, que cubre nuestra mente de la confusión. Espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, arma ofensiva para cortar de raíz la mentira. Testimonio de liberación real. Recuerdo el caso de una mujer que vivía bajo un peso espiritual constante, pesadillas, ansiedad extrema y una sensación de opresión en su casa. Había intentado terapia, medicación y distracciones, pero nada traía paz. Un día, en un momento de desesperación, abrió su Biblia en el Salmo 91 y comenzó a leerlo en voz alta todas las noches. No lo hacía como un ritual mágico, sino como una declaración de fe, esto es lo que Dios dice sobre mi vida, y yo lo creo. A las semanas, el ambiente en su hogar comenzó a cambiar. El insomnio cedió, las pesadillas desaparecieron y la opresión se fue. Lo más impresionante no fue solo el cambio en su casa, sino el cambio en ella, ya no vivía con miedo. El enemigo no desapareció, pero ella aprendió a permanecer bajo la sombra del Altísimo, y eso hizo toda la diferencia. Dios no nos llama a quedarnos pasivos esperando que la tormenta pase, nos equipa para enfrentarla. Y esas herramientas no son armas físicas, sino espirituales, poderosas en Dios para destruir fortalezas. 2 Corintios 10, 4. 1. Oración. La oración no es solo hablar con Dios, es alinear tu espíritu con su voluntad y traer el cielo a la tierra en medio de la batalla. Jesús mismo, antes de grandes momentos de confrontación, se apartaba a orar. Cuando oramos, no estamos simplemente pidiendo ayuda, estamos proclamando quién es nuestro Rey y reclamando sus promesas sobre nuestra vida. La oración constante fortalece la fe y debilita la influencia del enemigo, porque donde hay comunión con Dios, la oscuridad no puede permanecer. 2. Ayuno. El ayuno es un acto de disciplina espiritual que debilita la carne y agudiza el discernimiento. Jesús, antes de enfrentar la tentación en el desierto, ayunó 40 días. No lo hizo para debilitarse, sino para fortalecer su espíritu. El ayuno no manipula a Dios, sino que nos posiciona para escuchar su voz con más claridad. En tiempos de guerra espiritual intensa, el ayuno combinado con oración puede romper cadenas que parecían imposibles de romper. 3. Alabanza. La alabanza es más que cantar, es un arma que cambia la atmósfera. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, Hechos 16, 25, 26, cantaron himnos a Dios, y las cadenas literalmente se rompieron. En la alabanza genuina, el enemigo pierde poder,
porque ésta exalta la grandeza de Dios y desplaza el enfoque del problema hacia el poderoso que lo controla todo. La alabanza declara, mi Dios sigue reinando, aunque yo esté en el valle. 4. Comunidad de fe. La guerra espiritual no fue diseñada para pelearse en soledad. Un soldado aislado es más vulnerable. La iglesia, no como edificio, sino como cuerpo de creyentes, es un muro de apoyo, intercesión y consejo sabio. Hebreos 10, 24-25 nos llama a no dejar de congregarnos, sino a animarnos mutuamente. Cuando compartimos cargas, cuando oramos los unos por los otros, debilitamos el aislamiento que el enemigo busca para destruirnos. Ejemplo bíblico, Jesús en el desierto. En Mateo 4 vemos a Jesús enfrentando al enemigo cara a cara. 3 tentaciones, 3 ataques directos. ¿Cómo respondió? Con la palabra de Dios. No hubo negociación, no hubo duda, solo declaraciones firmes de lo que estaba escrito. Ese momento resume todo. El ayuno lo preparó. La oración lo sostuvo. La palabra lo defendió. Y al final, el enemigo tuvo que retirarse. En la guerra espiritual, no se trata de inventar nuevas armas, sino de usar fielmente las que Dios ya nos ha dado. Oración, ayuno, alabanza y comunidad son más que prácticas religiosas, son estrategias divinas que, combinadas, forman un muro imposible de derribar para el enemigo. En la guerra espiritual, muchas personas quieren saltar directamente a la parte de resistir al diablo. Quieren luchar, declarar, reprender, expulsar. Y todo eso tiene su lugar, pero Santiago 4, 7 nos recuerda un orden divino que no puede ser ignorado. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La instrucción no empieza con resistid, sino con someteos. Esto revela una verdad incómoda pero vital, no puedes pelear en un ejército al que no perteneces. La rendición no es debilidad, es estrategia. Rendirte a Dios no significa bajar la cabeza en derrota, significa entregar el control a aquel que nunca pierde una batalla. En el reino de Dios, la rendición es el acto más poderoso que un soldado puede hacer, porque en ese momento de entrega total, te alineas con la autoridad suprema del cielo. Cuando un soldado se rinde a su comandante, no está renunciando a la lucha, está recibiendo instrucciones claras para luchar de la manera correcta, con las armas correctas, en el momento correcto. Sin esa rendición, toda resistencia es desgaste inútil. La metáfora del ejército. Imagina a alguien que, sin estar enlistado, sin entrenamiento, sin uniforme y sin armas, decide plantarse en medio de un campo de batalla. Puede gritar, puede hacer gestos amenazantes, pero no tiene respaldo, no tiene autoridad, no tiene cobertura. Así es tratar de enfrentar al enemigo sin haberse sometido primero a Dios. La guerra espiritual no es un esfuerzo individual basado en fuerza humana, es una lucha bajo la bandera del reino, respaldada por el rey mismo. Cuando perteneces a ese ejército, el enemigo no te respeta por tu voz fuerte o tus palabras elocuentes, sino porque reconoce la autoridad de aquel que está detrás de ti. Ejemplos bíblicos de autoridad delegada. En Lucas 10, 19, Jesús dijo a sus discípulos, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero esa autoridad no se otorgó a cualquiera, sino a aquellos que estaban bajo su enseñanza, bajo su misión, bajo su nombre. En Hechos 19, los hijos de Esceva intentaron expulsar demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, pero no tenían una relación real con Cristo. El resultado fue desastroso, el espíritu maligno los reconoció como intrusos y los atacó. No basta con conocer el nombre, es necesario estar alineado con aquel que lo porta. Someterse antes de resistir. Someterse significa reconocer que tu vida no es tuya, sino de Dios. Alinear tus pensamientos y acciones con su palabra. Renunciar a las áreas donde has querido tener control absoluto. Buscar su dirección antes de actuar. Es un cambio de mentalidad, ya no luchas por tu orgullo, tu comodidad o tu venganza, luchas por los propósitos del reino. El peligro de la resistencia sin sumisión. Resistir sin haberse sometido es como tratar de apagar un incendio con gasolina, puedes pensar que estás ayudando, pero en realidad estás intensificando el problema. Muchos creyentes se desgastan porque luchan en sus propias fuerzas, sin haberse detenido primero a preguntar, Señor, ¿quieres que enfrente esta batalla ahora o me retire? ¿Esta pelea es mía o es tuya? ¿Hay algo en mí que necesita ser corregido antes de resistir? A veces, la batalla que enfrentamos no es contra el enemigo externo, sino contra nuestra propia rebeldía interna. Rendición como protección. Someterte a Dios no solo te da autoridad, también te da cobertura.
Cuando estás alineado con Él, su protección te rodea. El enemigo puede intentar atacarte, pero cada golpe debe pasar por el permiso del Comandante Supremo. Es como estar bajo un escudo gigante, puedes escuchar el impacto de las flechas, pero no te penetran. No porque seas invencible por ti mismo, sino porque estás bajo la sombra del Altísimo. Un llamado personal. Hoy, antes de hablar de cómo resistir al enemigo, el Espíritu te está llamando a rendirte. Tal vez hay áreas de tu vida que aún mantienes cerradas, como habitaciones a las que Dios no puede entrar. Pero recuerda, las puertas que mantienes cerradas a Dios, el enemigo las buscará para entrar. Abrir esas puertas no es perder tu libertad, es asegurarte de que ninguna grieta quede expuesta. ¿Estás listo para dejar de luchar en tus fuerzas? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, me rindo? Que se haga tu voluntad, no la mía. Cuando esa oración es real, algo cambia en lo invisible, tu espíritu se alinea con el cielo, la autoridad de Cristo te cubre y el enemigo reconoce que ya no eres un objetivo indefenso, sino un soldado bajo el mando del Rey de Reyes. Hasta este punto hemos identificado la batalla, comprendido su naturaleza y expuesto las raíces que le dan entrada. Ahora, el desafío no es solo saber, sino hacer. Una revelación sin aplicaciones como un arma sin munición puede impresionar, pero no detiene al enemigo. La victoria espiritual no se gana en un solo momento épico, sino en miles de pequeñas decisiones diarias que, juntas, construyen una muralla impenetrable alrededor de tu vida. La protección espiritual no es un amuleto que se coloca y ya. Es una relación que se cultiva, un escudo que se mantiene sólido por medio de hábitos constantes. Lectura bíblica, tu mapa y tu espada. Efesios 6 nos recuerda que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Pero una espada no sirve de nada si está oxidada por falta de uso. Leer la Biblia diariamente no es un acto religioso vacío, es recibir instrucciones frescas del Comandante Supremo. Cada pasaje es como un mapa actualizado que te indica dónde está el enemigo, qué ruta tomar y qué terreno evitar. No tienes que leer capítulos enteros para recibir poder, incluso un versículo, meditado y aplicado, puede ser más letal contra el enemigo que horas de lucha en tus fuerzas. Oración estructurada. Tu comunicación con el cuartel general. La oración no es solo hablar, es reportar, recibir órdenes y pedir refuerzos. Muchos oran de forma improvisada, y eso es bueno en momentos de urgencia, pero para una protección constante necesitas estructura. Piensa en una rutina de oración como en una guardia militar. Reconocimiento de Dios, adora primero, porque eso establece tu posición bajo su autoridad. Confesión limpia el terreno de cualquier mina interna, pecado, orgullo, rencor, que el enemigo pueda usar. Intercesión, ora por otros, porque cuando cuidas el frente de tu hermano, alguien cuida el tuyo. Protección, declara cobertura sobre tu mente, cuerpo, familia y propósito. Escucha, guarda silencio para recibir instrucciones del Espíritu. Declaraciones de fe, el lenguaje de la victoria. Proverbios 18, 21 dice que en la lengua hay poder de vida y muerte. Tus palabras son como flechas, pueden abrir brecha o reforzar muros. Una declaración de fe no es autoayuda disfrazada, es repetir lo que Dios ya ha dicho, alineando tu boca con el cielo. Ejemplos. El Señor es mi refugio y mi fortaleza, nada me hará temblar. No tengo espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Haz de estas palabras tu respiración diaria. No esperes a que llegue la crisis para recordarlas, entrénalas en tu corazón como un soldado que ensaya su arma cada día. La protección no solo se trata de fortalecer muros, sino de saber cuándo y dónde el enemigo intenta infiltrarse. Un creyente sin discernimiento es como un guardia que duerme en su turno, todo parece tranquilo, hasta que es demasiado tarde. Reconocer ataques tempranos. El enemigo rara vez empieza con ataques obvios. Su táctica favorita es introducir pequeñas grietas que parecen inofensivas. Una conversación que siembra duda. Un pensamiento repetitivo que mina tu paz. Una coincidencia que te aleja de tu rutina espiritual. Si detectas estos movimientos temprano, puedes cortarlos antes de que se conviertan en fortalezas. Ejemplo de Nehemías vigilando el muro. En Nehemías 4, el pueblo reconstruía el muro de Jerusalén bajo amenazas constantes. Nehemías no esperó a que el enemigo atacara para reaccionar, estableció guardias de día y de noche, armados, atentos, listos para sonar la alarma. Él entendía que trabajo y vigilancia van juntos. No basta con orar, también debes observar. No basta con leer la palabra, también debes discernir cómo se aplica a la situación que estás viviendo hoy. La vigilancia interna y externa.
Interna, examina tus emociones, pensamientos y reacciones. Pregúntate, ¿esto viene del Espíritu de Dios o es un sabotaje disfrazado? Externa, presta atención a patrones en tu entorno, personas, medios, rutinas, incluso sueños, que puedan estar alineados con distracción o tentación. El discernimiento es un don que crece con la práctica. Cuanto más tiempo pasas con Dios, más familiar se vuelve su voz y más rápido detectas las imitaciones. La disciplina diaria y la vigilancia constante no son opcionales, son el estándar mínimo para sobrevivir y avanzar en la guerra espiritual. Un soldado sin entrenamiento y sin guardia es un blanco fácil, pero un creyente que combina hábito y discernimiento se convierte en una fortaleza viviente, imposible de infiltrar, siempre listo para contraatacar. Hay batallas espirituales que no se ganan únicamente orando más, sino cerrando las puertas por las que el enemigo entra. No basta con pedir protección si seguimos dejando encendidas las luces que atraen a los insectos. La verdadera victoria requiere limpieza, no solo interior, sino también externa, porque el ambiente que te rodea influye en tu estado espiritual mucho más de lo que imaginas. Jesús mismo enseñó que, cuando un espíritu inmundo sale de una persona, si encuentra la casa barrida y adornada pero vacía, Lucas 11, 24-26, regresará con más fuerza. Esto no solo habla de expulsar lo malo, sino de llenar ese espacio con lo que viene de Dios. Limpieza espiritual del hogar. Tu casa no es solo un lugar físico, es tu territorio, tu refugio. Y en el ámbito espiritual, el territorio tiene significado. Comienza con una revisión consciente. Objetos, ¿tienes cosas que, aunque parezcan inofensivas, representan prácticas contrarias a la fe? Imágenes, amuletos, libros o decoraciones que glorifican la violencia, la brujería o el miedo. Ambiente, ¿la atmósfera de tu hogar invita a la paz de Dios? Esto no es solo sobre música o decoración, sino sobre la manera en que se habla, el respeto mutuo y la presencia de la oración. La limpieza espiritual no es superstición, es alineación. Tal como el pueblo de Israel debía purificar el campamento antes de salir a la batalla, nosotros debemos cuidar que nuestro hogar no sea un lugar de doble mensaje, pedir la protección de Dios mientras alojamos cosas que lo ofenden. Un hogar limpio espiritualmente se convierte en un punto de resistencia contra las tinieblas. La Biblia abierta sobre la mesa no es adorno, es un recordatorio. La oración en voz alta no es tradición vacía, es fortaleza levantada. La alabanza que suena en casa no es música de fondo, es espada desenvainada. Renovación de amistades. No todos los que caminan contigo suman a tu vida espiritual. Algunos te impulsan hacia Dios, otros, sin proponérselo, te alejan. Y la influencia no siempre es evidente. Proverbios 13, 20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Renovar amistades no significa volverte arrogante ni cortar puentes con frialdad. Significa discernir quién alimenta tu fe y quién la drena. Amigos que edifican, oran contigo, te confrontan con amor, celebran tus victorias espirituales. Amigos que drenan, normalizan el pecado, ridiculizan tu fe, fomentan actitudes que sabes que no vienen de Dios. No se trata de vivir aislado, sino de priorizar la voz que quieres que influya en tu corazón. Recuerda, las conversaciones que más escuchas terminan moldeando lo que crees y lo que haces. Consumo de medios. Vivimos en un tiempo donde la información, imágenes y sonidos entran a nuestra mente las 24 horas del día. Cada uno de esos estímulos deja huella. Pregúntate, ¿lo que consumo fortalece mi fe o la erosiona poco a poco? Series, películas y música, ¿son coherentes con la pureza, la esperanza y la verdad de Dios? Noticias y redes sociales, ¿alimentan mi discernimiento o mi ansiedad? Lecturas y podcast, ¿me acercan a la luz o me entretienen mientras me alejan de ella? El enemigo no necesita un ataque frontal si logra infiltrar tu mente gota a gota. Un pensamiento normalizado hoy puede ser una cadena mañana. Por eso, la renovación de hábitos implica una vigilancia consciente sobre lo que permites que entre por tus ojos y oídos. La regla del reemplazo. Quitar lo malo no basta, hay que llenarlo con lo bueno. Si sacas música con letras destructivas, reemplázala con alabanza y adoración que fortalezcan tu espíritu. Si dejas de consumir contenido que fomenta el miedo o la violencia, llena ese espacio con enseñanzas, testimonios y lecturas que inspiren fe. Si cortas conversaciones tóxicas, busca diálogos que construyan esperanza y dirección. La renovación de hábitos y ambientes es un acto de guerra espiritual. Es cerrar puertas, limpiar el terreno y declarar que tu vida, por dentro y por fuera, pertenece a Dios.
No es un cambio de un día, sino un proceso continuo de vigilancia y decisión. Cada objeto retirado, cada amistad redefinida, cada canal de influencia filtrado, es un ladrillo más en el muro que te protege. Y ese muro no solo defiende tu vida, sino que se convierte en testimonio visible de quién es tu Señor y Rey. Uno de los frutos más dolorosos de un ataque espiritual no siempre es la tristeza personal, sino el daño que deja en nuestras relaciones. El enemigo sabe que dividir es más efectivo que destruir. Sabe que una persona aislada es más vulnerable, y que una herida en el vínculo entre dos personas puede romper mucho más que su amistad, puede fragmentar familias, iglesias, comunidades enteras. Por eso, cuando hablamos de guerra espiritual, no podemos limitarla al plano individual. Muchas de las batallas más intensas se libran en el terreno de lo relacional, discusiones que estallan de la nada, malentendidos que se agrandan sin explicación, palabras que hieren más de lo que deberían. Perdonar como estrategia de guerra. El perdón no es debilidad. El perdón es un arma de alto poder en el reino de Dios. Cuando Jesús enseñó a orar, incluyó en la oración modelo, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, Mateo 6, 12. Esto no es solo un mandamiento moral, es una protección espiritual. El resentimiento actúa como una cuerda invisible que nos mantiene atados al daño, repitiendo la escena en nuestra mente una y otra vez, alimentando la herida hasta que se convierte en raíz. Y toda raíz amarga, tarde o temprano, da fruto de división, amargura y soledad. Perdonar no significa justificar lo que pasó, ni minimizar el dolor. Significa poner el caso en manos de Dios y liberarte de la prisión emocional que el enemigo quiere que habites. Ejercicio espiritual. Ora por la persona que te lastimó, aunque al principio tus palabras sean cortas y difíciles. Declara en voz alta que no permites que ese daño siga definiendo tu corazón. Pide a Dios que sane no solo tu herida, sino también la herida que hay en la otra persona. Restaurar cuando sea posible. Hay relaciones que, después de un ataque, no podrán volver a ser exactamente iguales. Pero también hay vínculos que, con humildad, paciencia y oración, pueden ser restaurados. La restauración comienza con pasos pequeños. Una conversación honesta y sin gritos. Un mensaje de te bendigo incluso si no hay respuesta inmediata. Actos concretos que demuestren cambio, no solo palabras. El apóstol Pablo escribió, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, Romanos 12, 18. La clave está en esas palabras, en cuanto dependa de vosotros. No siempre dependerá de ti que el otro acepte la paz, pero siempre dependerá de ti que tu corazón esté listo para ofrecerla. Orar por otros como intercesión y sanidad propia. Algo sucede cuando comienzas a orar genuinamente por quienes han sido parte del conflicto. El corazón cambia. El Espíritu Santo derrama compasión donde antes había enojo. Y muchas veces, esa intercesión rompe cadenas invisibles que ataban tanto a ti como a la otra persona. En la guerra espiritual, orar por otros es una de las maneras más directas de participar en su liberación. Incluso sin que lo sepan, tus oraciones pueden abrirles camino para escuchar la voz de Dios. Cuando Job oró por sus amigos, los mismos que lo habían herido con sus palabras, Dios no solo bendijo a ellos, sino que también restauró la situación de Job, Job 42, 10. Sanar relaciones dañadas por ataques espirituales no es opcional si quieres vivir en libertad. No es un lujo emocional, es una necesidad estratégica. Cada vínculo restaurado es una grieta menos en el muro de tu vida. Cada acto de perdón es una espada que corta las cadenas que el enemigo quiere mantener. Recuerda, la guerra espiritual no se gana solo resistiendo, sino también reconstruyendo lo que el ataque intentó destruir. Los testimonios son más que relatos personales, son evidencias vivas de que Dios sigue actuando hoy. No son teorías, no son metáforas. Son historias concretas que muestran cómo, incluso después de un ataque espiritual devastador, el Señor puede levantar, restaurar y dar un propósito nuevo. En cada batalla, hay un momento en que parece que todo está perdido, pero también hay un instante en el que la luz irrumpe y lo imposible se convierte en memoria de victoria. Estos relatos no son para glorificar a las personas, sino para mostrar que la fidelidad de Dios no falla. Testimonio 1, del rencor a la reconciliación. María llevaba 5 años sin hablar con su hermana. Un conflicto familiar había crecido como maleza, llenando cada conversación de críticas indirectas y silencio hostil. Aunque ambas asistían a la iglesia, evitaban sentarse cerca y, cuando se cruzaban, se saludaban con frialdad. Un día, mientras escuchaba una predicación sobre el perdón, María sintió que el mensaje era para ella.
Al principio, luchó contra la idea de dar el primer paso, porque según su perspectiva, su hermana había sido la que empezó todo. Pero esa noche, al orar, recordó las palabras de Jesús: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, y ve, reconcíliate. Mateo 5, 23-24. María envió un mensaje sencillo: quiero verte. Te extraño. Su hermana respondió con un yo también. No fue un encuentro libre de lágrimas, pero en esa conversación se rompió un ciclo de resentimiento que el enemigo había usado como división por años. Hoy, sirven juntas en el ministerio de intercesión de su iglesia. Testimonio 2: Libertad de la opresión emocional. Carlos había caído en una depresión silenciosa. Nadie lo sabía porque mantenía su sonrisa en público, pero por dentro sentía un peso insoportable. La raíz había sido una serie de fracasos laborales y la constante comparación con otros. Poco a poco, dejó de orar y comenzó a llenar su tiempo con series, redes sociales y conversaciones superficiales. Un domingo, sin motivo aparente, decidió entrar a una reunión de oración nocturna. Mientras todos cantaban, sintió como si algo se rompiera en su interior. No fue un grito, ni una visión, pero sí un susurro en su corazón: vuelve a mí. Esa noche, pidió que oraran por él. No todo cambió en un instante, pero la opresión comenzó a ceder. Empezó a leer el Salmo 91 cada mañana y a declarar en voz alta que su vida estaba bajo la sombra del Altísimo. Meses después, Carlos no solo recuperó la paz, sino que hoy lidera un pequeño grupo donde anima a otros a buscar a Dios antes de buscar distracciones. Testimonio 3: Restauración después de la pérdida. Ana y Miguel habían perdido a su hijo en un accidente. El dolor los llevó a un silencio casi total en casa. La fe que antes compartían parecía lejana, y cada oración se sentía vacía. En una conferencia cristiana, escucharon a una pareja que había pasado por un dolor similar. Lo que más los impactó no fue la historia, sino la forma en que hablaban de la paz que habían encontrado en Dios. Esa paz, decían, no venía de entender el porqué, sino de confiar en que Él sostenía su vida incluso en la oscuridad. Poco a poco, Ana y Miguel comenzaron a orar juntos otra vez, al principio solo agradeciendo por un nuevo día, aunque doliera. En ese proceso, el amor entre ellos se fortaleció, y comenzaron a servir en un ministerio de acompañamiento a familias en duelo. La herida no desapareció, pero ya no era un punto de quiebre, sino un testimonio de esperanza para otros. ¿Por qué estos testimonios importan? Cada historia tiene un hilo en común: en el momento más vulnerable, alguien decidió volver su mirada a Dios. No hubo magia instantánea, sino procesos guiados por fe, oración y perseverancia. Y en cada proceso, el enemigo perdió terreno. Los testimonios nos recuerdan que la guerra espiritual no siempre termina con un rugido triunfal, a veces termina con un susurro: sigo aquí. Y ese susurro, cuando viene del Señor, es más fuerte que cualquier ataque. La guerra espiritual no se libra únicamente con armas de oración, ayuno y palabra, también se libra con identidad. El enemigo sabe que si logras comprender realmente quién eres en Cristo, dejarás de ser una presa fácil. Un cristiano sin identidad firme es como un soldado que lleva armadura, pero no sabe que la tiene, se protege sin intención, sin estrategia, y termina cediendo terreno sin darse cuenta. En Efesios 1 y 2, Pablo nos recuerda con insistencia quiénes somos y a quién pertenecemos. Escogidos antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 4. Adoptados como hijos por Jesucristo, Efesios 1, 5. Redimidos y perdonados, Efesios 1, 7. Sellados con el Espíritu Santo, Efesios 1, 13. Vivificados con Cristo, Efesios 2, 5. Sentados en lugares celestiales con Él, Efesios 2, 6. Hechura suya, creados para buenas obras, Efesios 2, 10. Cada una de estas afirmaciones es un golpe directo a las mentiras del enemigo. Porque él intentará convencerte de que eres indigno, olvidado, sucio, fracasado, pero la palabra te asegura que eres amado, escogido y preparado para una obra mayor. Metáfora: imagina un soldado en el frente de batalla que recibe un disparo contra el pecho, y la bala rebota porque llevaba un chaleco antibalas. Así actúa la identidad en Cristo: es el chaleco invisible que detiene los ataques de acusación, condena y miedo. Ejemplo real: un joven llamado Andrés vivía con culpa por errores de su pasado. Aunque ya había pedido perdón, cada vez que intentaba servir en la iglesia, una voz en su mente le decía: tú no eres digno. Un día, leyendo Efesios 1, entendió que su valor no provenía de su historial, sino de su posición en Cristo.
Ese día dejó de servir con miedo y comenzó a servir con gratitud. Aplicación práctica. Lee y declara Efesios 1 y 2 en voz alta, como si fuera una carta personal escrita para ti. Cada vez que surja un pensamiento de condena, respóndelo con una verdad bíblica. Haz una lista de yo soy en Cristo y repítela diariamente. Un soldado que no sabe por qué está en el campo de batalla es un soldado que se agota, se distrae o abandona. Pero cuando conoces tu misión, tu energía se enfoca y tu resistencia aumenta. El propósito no solo te motiva, te protege. Principio espiritual: cuando sabes hacia dónde vas, las tentaciones pierden atractivo y las distracciones pierden poder. En la Biblia, vemos este principio en Nehemías. Mientras reconstruía el muro de Jerusalén, sus enemigos intentaron interrumpirlo con amenazas, rumores y falsas invitaciones. Su respuesta fue firme: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Nehemías 6, 3. Su propósito era su defensa, no se dejó arrastrar a discusiones inútiles ni a caminos secundarios. Ejemplo moderno: Sara, una joven diseñadora, recibió una oferta de trabajo muy bien pagada, pero en un ambiente tóxico que ella sabía que pondría en riesgo su vida espiritual. Al recordarse su propósito, usar su talento para proyectos que glorifiquen a Dios, decidió rechazarlo, aunque significara esperar más. Esa decisión la protegió de un desgaste emocional y moral que podría haberla alejado de su fe. ¿Cómo descubrir y afianzar tu propósito? Ora y pídele a Dios claridad. Pregúntate, ¿qué me enciende el corazón cuando lo hago para Él? Evalúa tus dones y cómo pueden servir al reino. Comprométete con pasos concretos y medibles. Frase clave para recordar: cuando sé quién soy y para qué fui creado, el enemigo ya no decide mi camino. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros, es un maratón. El apóstol Pablo y el escritor de Hebreos lo sabían bien. Por eso Hebreos 12, 1-2 nos exhorta: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un maratón no se gana en los primeros pasos. Se gana en la resistencia, en la constancia, en la capacidad de seguir adelante aun cuando el cuerpo grita que se rinde. La metáfora del maratón. Un corredor de velocidad se prepara para unos segundos de máximo esfuerzo. Su energía se quema rápido y no hay margen para recuperar. Un maratonista, en cambio, sabe que debe administrar fuerzas, hidratarse, mantener un ritmo constante, resistir el dolor, ignorar la fatiga mental y, sobre todo, no perder de vista la meta. Así es nuestra carrera espiritual. Si tratamos de vivirla como un sprint, nos agotamos con rapidez. Pero si entendemos que es un proceso de toda la vida, aprendemos a caminar con constancia, a levantarnos después de tropezar y a no rendirnos cuando las estaciones se vuelven más duras. Mirando a Jesús. El pasaje de Hebreos no nos dice simplemente corran, sino corran con paciencia, puestos los ojos en Jesús. La perseverancia no nace del orgullo ni de la fuerza de voluntad humana, sino de la mirada fija en el que ya corrió antes que nosotros y ganó. Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Ese gozo no era algo abstracto, era la visión de ti y de mí, redimidos, libres y en comunión eterna con el Padre. Él perseveró por amor, y ese mismo amor nos da fuerza para perseverar. Factores que fortalecen la perseverancia. Fe firme en la promesa, saber que la meta no es incierta, sino segura. Desprenderse del peso. Hebreos 12, 1 nos insta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. No podemos correr bien cargando mochilas innecesarias de resentimiento, culpa o miedo. Disciplina constante. El maratonista entrena todos los días, no solo cuando tiene ganas. La perseverancia se cultiva en la rutina. Comunidad que anima. Los corredores se animan unos a otros. La vida cristiana se vive mejor acompañado de hermanos que levantan nuestras manos cuando se cansan. Ejemplo de perseverancia real. María, una mujer de 68 años, oró durante más de 30 años por la conversión de su esposo. Pasaron décadas sin ver un cambio visible. Muchos le decían que aceptara la realidad, pero ella seguía orando, amando y creyendo. El día que él entregó su vida a Cristo, ella dijo: no fue que Dios tardó, fue que Dios preparó el momento perfecto. Aplicación práctica para perseverar. Define tu meta espiritual, escríbela y revísala cada semana. Establece un ritmo: oración, lectura bíblica, adoración, servicio. No dependas de la motivación. Aprende a recuperarte. Si caes, no pierdas semanas en culpa, levántate rápido. Rodéate de ánimo, busca personas que te inspiren a seguir y evita ambientes que apaguen tu fe. Frase clave para recordar. La carrera de la fe no la gana el más rápido, sino el que no deja de correr. Romanos 12,
2 nos recuerda: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente no es un cambio superficial ni una mejora temporal, es un cambio profundo de perspectiva que transforma todo lo que somos. Es como cuando un jardinero mira un terreno lleno de maleza y decide podar, limpiar y preparar el suelo para algo nuevo. Al principio, la poda duele. Pierdes ramas que parecían fuertes, se cortan flores que aún tenían color y el terreno queda vacío y desnudo. Pero después, la vida brota más vibrante que antes. Nuestra mente, antes de ser renovada por Dios, se llena de pensamientos viejos, miedo, duda, orgullo, amargura, desesperanza. Son como hierbas invasoras que, si no se arrancan, ahogan cualquier semilla de fe. La renovación que menciona Pablo no se logra con fuerza de voluntad humana, sino con una rendición constante a la verdad de la palabra de Dios. Renovar la mente significa permitir que cada pensamiento pase por el filtro de la verdad divina. Significa reemplazar no puedo por todo lo puedo en Cristo, Filipenses 4, 13, y cambiar nadie me ama por con amor eterno te he amado, Jeremías 31, 3. Significa aprender a pensar como piensa el cielo. Y así como un jardín necesita cuidado diario, regar, quitar malezas, nutrir el suelo, nuestra mente necesita el cuidado diario de la oración, la meditación bíblica y la obediencia a la voz de Dios. Jesús, antes de partir, hizo una promesa que cambiaría para siempre la vida de los creyentes. Juan 14, 26 lo dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni una simple influencia, es una persona divina, nuestro guía y compañero constante. No está presente solo en momentos de culto o en situaciones extremas, camina con nosotros en cada decisión, grande o pequeña. La dirección del Espíritu no siempre se presenta como una voz audible, muchas veces es una convicción interna, una paz que confirma el camino correcto o una inquietud que advierte que algo no es de Dios. Recuerdo el testimonio de un joven que debía elegir entre dos ofertas de trabajo. Una ofrecía un salario mayor, pero sentía una incomodidad inexplicable cada vez que pensaba en aceptarla. La otra pagaba menos, pero le daba la oportunidad de servir en su iglesia y crecer espiritualmente. Después de orar, decidió seguir la paz en su corazón y tomar la segunda. Años después, esa decisión lo llevó a conocer personas y oportunidades que cambiaron su vida por completo. El Espíritu Santo no solo nos guía en el destino, sino también en el camino. Nos recuerda verdades que hemos olvidado, nos fortalece cuando estamos débiles y nos corrige cuando vamos en dirección equivocada. Vivir bajo su guía es aprender a consultar antes de actuar, a escuchar antes de hablar y a obedecer incluso cuando no entendemos todo el panorama. Porque aunque no siempre vemos el final del camino, sabemos que quien nos guía sí lo ve y jamás se equivoca. Ganar una batalla espiritual es glorioso, pero mantener la victoria es una guerra de todos los días. La Escritura no nos llama solo a resistir una vez, sino a permanecer firmes. Efesios 6, 13 lo dice con claridad. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Muchos creyentes experimentan una liberación poderosa o un momento de victoria y, después de un tiempo, bajan la guardia. Es como si un soldado ganara una batalla y dejara las armas en el suelo, pensando que ya no habrá más ataques. Pero el enemigo es paciente. No siempre viene con fuerza frontal, a veces espera a que estés cansado, confiado o distraído para volver a atacar. Por eso, mantener la victoria requiere hábitos sólidos de mantenimiento espiritual. Oración constante. No como una obligación, sino como una conversación viva con el Señor. La oración mantiene tu corazón alineado y tu espíritu alerta. Lectura y meditación en la palabra. La victoria no se sostiene con recuerdos vagos de versículos, sino con una fe nutrida diariamente por la verdad de Dios. Comunión con otros creyentes. Un fuego aislado se apaga, un fuego en comunidad crece. La unidad fortalece la vigilancia. Alabanza intencional. Adorar no solo cuando te sientes feliz, sino en medio de las pruebas, mantiene tu enfoque en la grandeza de Dios y no en la magnitud del problema. Vivir vigilante no significa vivir con miedo. La vigilancia bíblica es como un centinela que, aun en la calma, está atento. No vive angustiado, sino preparado. La clave está en equilibrar alerta y confianza, alerta para no abrir puertas al enemigo y confianza para no vivir paralizado por la sospecha. Jesús mismo nos dio el modelo.
En los evangelios lo vemos orando al amanecer, citando las escrituras frente a la tentación y manteniendo su misión clara hasta la cruz. Él nunca perdió el enfoque ni la conexión con el Padre. Mantener la victoria es entender que tu libertad espiritual no es frágil, pero sí necesita cuidado. Es como un jardín hermoso, no basta con plantarlo, hay que regarlo, podarlo y protegerlo del frío. Y cuanto más cuides lo que Dios te ha dado, más abundante y fructífera será tu vida. Porque la victoria no es solo el momento en que el enemigo retrocede, es la vida entera que se vive después, caminando en la luz, confiado en que aquel que te dio la victoria es también quien la preserva. Hemos recorrido un camino largo. Desde el despertar de la alerta espiritual, pasando por la comprensión de los ataques, el reconocimiento de sus causas raíces, la adopción de herramientas divinas, hasta el fortalecimiento de hábitos que mantienen la victoria. Es momento de detenernos y recordar las claves que no debemos olvidar. Reconocer las señales, cambios repentinos en tus emociones, distracciones constantes en tu vida espiritual, rupturas inexplicables en relaciones clave, desgaste emocional como una gotera constante. Cerrar las puertas abiertas, heridas no sanadas, ignorancia espiritual, hábitos o ambientes que Dios llama peligrosos pero que el mundo normaliza. Vestirse de la armadura de Dios, verdad, justicia, paz, fe, salvación, la palabra y la oración constante, Efesios 6. Rendirte antes de resistir, como Santiago 4, 7 enseña, la resistencia verdadera viene después de someterse plenamente a Dios. Mantener hábitos de mantenimiento espiritual, oración, lectura bíblica, comunidad, alabanza intencional. Vivir con propósito, conocer tu misión te mantiene firme y enfocado, es una defensa natural contra la distracción. Estas no son ideas bonitas para guardar en un cuaderno, son instrucciones de vida. El enemigo no se rinde porque tú hayas aprendido estas cosas, se frustra, pero intentará probar si realmente las aplicarás. Ahora quiero invitarte a un momento de entrega. No importa si estás escuchando esto con lágrimas en los ojos, con un peso en el corazón o con una fe renovada, este es el instante para sellar lo que has aprendido. Cierra tus ojos y ora así conmigo. Padre amado, vengo delante de ti reconociendo que sin tu protección no puedo vencer. Hoy renuncio a toda puerta abierta al enemigo, consciente o inconsciente. Perdono a quienes me han herido y suelto todo resentimiento. Me cubro con la sangre de Jesucristo, declaro tu palabra sobre mi vida y me visto de la armadura de Dios. Me comprometo a buscarte cada día, a permanecer alerta y a caminar en obediencia. Santo Espíritu, guíame, recuérdame tu verdad y fortalece mi fe. Declaro que mi hogar, mis pensamientos, mis relaciones y mis decisiones estarán alineados contigo. Gracias porque en Cristo ya tengo la victoria. Amén. Esta oración no es un amuleto, es un pacto. Lo que acabas de decir delante de Dios tiene peso en el mundo espiritual. A partir de hoy, cada vez que sientas el ataque, recuerda este momento y las palabras que declaraste. Quiero que salgas de aquí con una certeza, no estás solo. Si has llegado hasta el final de este mensaje, es porque el Espíritu Santo te ha sostenido. Tal vez empezaste sintiéndote débil, confundido o cargado, pero ahora sabes que tienes armas, promesas y un propósito claro. Camina con esperanza, no porque el camino sea fácil, sino porque aquel que camina contigo es invencible. No permitas que el miedo te robe lo que Dios ya te entregó. Persevera hasta el final. Levántate cada mañana con la decisión de permanecer firme, aunque el viento sople fuerte. Y recuerda siempre, la victoria no es un evento, es un estilo de vida en Cristo. Que la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos hoy y todos los días.